amigo, productor audiovisual, con premios, guarda. Bueno. Cualquiera de productor audiovisual, pero con premios son pocos. Poco. Abogado, docente, licenciado en comunicación, y aún mucho más. El señor Lautaro Arias Camacho. Tiene dos nombres más, pero no los voy a decir. Sí, no, ya demasiado con el currículum. ¿Cómo va, estimado? ¿Cómo está? Bien, acá, bien. Requiriendo su sapiencia. Bueno, esperemos poder ayudar en algo, a ver. Sí, nada, la primera pregunta, bueno, darle la bienvenida brevemente al espacio y decir, a ver, ¿somos nosotros nada más los, entre comillas, kirchneristas peronistas que estamos con Cristina, con la chica que nos gusta, que pensamos que las cosas no están funcionando ordenadamente o no, por lo menos como uno cree que debería dictar el Código Procesal Penal? Mira, no necesariamente. Estuve hablando en los últimos días con personas que militan en otros espacios y gente que ha sido muy crítica y aún hoy es muy crítica del gobierno actual, de la figura misma de Cristina Fernández de Kirchner, y aún así reconocen que de alguna manera es un caso de lofer, si se puede decir así, o al menos el proceso tiene más de histrionismo, espectacularidad que de pruebas directas. Sí. A ver, creo que hay que separar algunas cuestiones como para entenderlo al asunto. Desde el punto de separar la lectura judicial y de la lectura política que se puede hacer del caso. Claro. Respecto a lo primero, hay elementos que yo entiendo y creo que la mayor parte de la gente que conoce el derecho entiende que tienen como un cierto volumen de prueba. El tema del, digámoslo así, la manipulación o el manoseo de las licitaciones, los beneficios que tenía la empresa de Lázaro Báez a la hora de recibir los pagos y demás. Sí. Ahora creo que la mayor parte de quienes analizan el caso día a día coinciden en una orfandad de pruebas directas contra la persona de la vicepresidenta. Entonces, más allá de que todo el mundo se indigne por la corrupción o cómo se manejó el asunto de la obra pública en Santa Cruz, la mayor parte de quienes están llevando el análisis del día a día del caso coinciden en que lo que estaría faltando es prueba directa contra Cristina. Sí. Y hay otra pregunta. ¿Es normal o no es un vicio de forma que se agregue prueba a último momento antes de los alegatos? No, a ver, en todos los procesos penales tienen la misma estructura. El asunto es el siguiente, que previo a los alegatos hay un proceso de apertura a prueba, en el cual toda la prueba que no se produjo en la instrucción, que la etapa de investigación anterior, puede producirse y puede incorporarse incluso hasta el momento de los alegatos. El problema no estaría dado con eso, sino en todo caso con la doble vara, digamos, o la asimetría que habría en beneficio de una parte y en beneficio de la otra, a la hora de la producción y interpretación de pruebas de la hora de A ver, bancame un ratito, Lautaro, que te estamos recibiendo mal. A ver. A ver de nuevo. Los últimos segunditos no te escuchamos bien. Uy. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Ahí no lo diga, que si no estaríamos teniendo una buena relación en estos momentos con ese señor. A ver, bueno, lo hemos perdido, pero bueno, ahí volvemos. Ahí volvemos, ahí lo vamos a volver a llamar, así seguimos. Pero bueno, no, está bueno tener la opinión de alguien que maneje el tema, porque nosotros, o sea, primero que el periodismo imparcial no existe, esto de la independencia periodística, la neutralidad, no existe, la objetividad. Sí, no, es un mito, una joda que quedó y que se sigue repitiendo hoy como si fuera el santo grial del periodismo. Pero está bueno tener a alguien que sepa el tema, ¿no? Porque nosotros, por más que nos guste el derecho, por más que hayamos querido estudiarlo y todo, como que hay ciertos
tecnicismos que se nos escapan, ¿no? A la hora de defender, ¿no? O de marcar algunas ciertas imparcialidades, como está mencionando, o falta de objetividad. Ahí lo recuperamos. ¿Está de nuevo? De nuevo. Ahí está. Se escucha medio... Sí, está... Se escucha medio... ¿Ustedes me escuchan bien? Ahí está, ahora sí. Perfecto. Sí, decías que... Bueno, no me acuerdo hasta dónde, no sé hasta dónde me llegaron a escuchar. Entonces, sí, hablamos... Si retomamos la pregunta. Sí, o te repregunto. A ver, yo entiendo que, por ejemplo, cada vez que se agrega prueba, debería haber acceso con cierto criterio de tiempo, o sea, razonable, para que la defensa haga lectura y interpretación, o bueno, vaya a saber qué verbo se usa ahí. Pero en síntesis, si yo meto una prueba por la ventana y después la defensa no tiene tiempo, por ejemplo, para evaluar esa prueba, y tengo entendido que a fin de año ya vamos a tener el fallo. Como que los tiempos no juegan siempre en contra del acusado, ¿o es una lectura mía nada más? No, hay un principio de que la prueba es común a ambas partes, digamos. Más allá de que sea ofrecida por una de las partes, de una de las partes, las pruebas pertenecen al proceso en sí. Ahora, para evitar cualquier tipo de nulidad, para que no se evite el proceso, lo perdemos otra vez. Idéntico. Ahí está. Eso, Sí, ¿me sí. escuchan? Ahora Sí, hasta nulidad. Sí, que ambas partes tienen que tener la misma posibilidad de acceder a todos los medios de prueba, así como han tenido a lo largo del proceso la posibilidad de ofrecer su prueba, de instar su producción, de impugnarla y etcétera. Exacto. Entonces, lo importante es tener en cuenta que la prueba es del proceso, no de las partes, más allá de que se produzca a instancia o por ofrecimiento de una de las dos partes. Una vez incorporada al proceso, ya pertenece al proceso, no a una u otra parte. Lautaro, buenas tardes. Leo Villegas te saluda. ¿Cómo estás? Yo te hago la otra parte de la pregunta de José María. ¿Es normal que cuando una de las partes pide ampliar su indagatoria, como fue el caso de Cristina Fernández de Kirchner, después de estas pruebas que introduce Luciani, ¿no?, del teléfono de José López, que lo trae de otra causa, el tribunal no le dé la venia para que amplíe su indagatoria? Debiera permitirse, entiendo yo, la ampliación de indagatoria, porque la indagatoria la declaración indagatoria es un acto de defensa, es un acto de defensa. Así, por esa misma razón, toda persona que está acusada de un delito tiene el derecho de abstenerse a declarar, porque justamente es una herramienta defensiva. Entonces, está bien, entiendo que se está en etapa de alegatos, que que las oportunidades para indagar se dieron con anterioridad, pero apareciendo nuevos elementos de prueba en el proceso, yo al menos entiendo que debiera darse la posibilidad de producir una ampliación de la indagatoria. Y ahora te pregunto que en la presentación, y de hecho en tus redes sociales, vos decís que sos docente, y como profesional del derecho, ¿no? ¿Cómo le explicás a un pibe que está estudiando abogacía, ¿no? Esto de que el fiscal se junte, sea parte del mismo equipo de fútbol que el juez, y que se junten en la casa de una de del principal opositor de Cristina Fernández de Kirchner, y que además tengan reuniones con una de las que motorizó la denuncia cuando ya tenían el expediente en su poder, y que encima se haya mentido, ¿no?, del motivo de la reunión, como quedó a la vista en el juicio? ¿Cómo le explica a un pibe que está estudiando Derecho esta situación? Bueno, esta es una pregunta dificilísima. Ocurre que en las facultades de Derecho se tiene una cierta pretensión de objetividad. Es decir, es muy difícil que a nivel facultad de Derecho se reconozca el carácter ideológico de la formación que se tiene. Entonces,
me parece que justamente habría que enriquecer la formación que se tiene en cada facultad de Derecho, con una perspectiva, con una lectura política, si se quiere, de los propios programas de estudio, desde la postura desde la cual se enseña el derecho, y de alguna manera transparentar posiciones ideológicas detrás de la misma construcción del derecho. A ver, cuando ya saliendo de los márgenes, incluso de la militancia kirchnerista, peronista, si se quiere, las posturas que son más cercanas a la izquierda y en realidad hacia el anarquismo, sí, se cuestionan el hecho de que la carrera misma de derecho ya parte en sí de una base ideológica. Entonces, plantear esto nada más en un escenario de la Facultad de Derecho, a mí me resulta un poco difícil de imaginar, o tal vez pensando en la formación que yo tuve en la facultad, pero sí sería bueno en una cátedra de Derecho Procesal Penal plantearlo, y mucho antes en una cátedra de Derecho Constitucional, porque, a ver, por un lado se hace mucho ruido y se enervan por las opiniones que emite el Poder Ejecutivo diciendo acá hay un poder que está avasallando el otro, está violando la Constitución el señor presidente al manifestar su postura en relación a este proceso. Bueno, si vamos a ser tan limpios, tan exactos a la hora de analizar las opiniones, de las posturas de cada persona, yo creo que el punto es que haya una pública intervención, participación, del fiscal y del juez en espacios que son reconocidos como de dirigentes políticos opositores. A mi criterio también justificaría el apartamiento de esos magistrados y funcionarios de la país. Sí, bueno, sí, en un principio mínimo de imparcialidad, de arbitrariedad manifiesta, y al mismo tiempo decir, por si acaso, uno cree en general que nuestra querida audiencia conoce el término, pero por ahí quien recién se prende dice, ¿qué están hablando? Bueno, en Argentina rige algo que se llama presunción de inocencia. Yo no voy a parar de repetir eso, porque aparte soy adscripto de una cátedra en la que lo vivimos repitiendo. Entonces no puede ser que constantemente desde un lado, porque obviamente siempre está la doble vara, la doble moral, entonces tenés una dirigente política, presidenta de un partido, con toda la responsabilidad que eso implica, diciendo no, en realidad la acusada tiene que demostrar que es inocente. Y no, señora, no es por ahí, agarre, por ejemplo, no sé, pasa, bueno, es de comunicación, Patricia, a todo esto, pero mínimamente un poquito de derecho constitucional tenés que conocer. Así que nada, por eso no sé qué opina usted sobre esos 2-3 términos ahí que compartí, doctor. Bien. No, le decía que cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de sus derechos como ciudadano entiende esto. Cualquier persona es inocente hasta tanto haya una sentencia firme y un juez competente que declare lo contrario y declare su responsabilidad en relación a un delito específico. No tienen la obligación, justamente como decía bien José, el propio imputado de probar su inocencia, sino que es el tribunal el que tiene que llegar a un grado de certeza para condenar. Durante la primera etapa, que es la instrucción, la investigación, lo que se requiere de parte de la fiscal, de una fiscalía, de un órgano fiscal, es que requiera juicio, y para eso tiene que alcanzar cierto grado de verosimilitud la prueba producida, no certeza. Ahí se produce lo que a nivel local sería el requerimiento de juicio, y a nivel federal y en otras provincias se llama procesamiento. Se procesa a una persona cuando es verosímil, cuando hay un cúmulo de pruebas que hacen que sea plausible que esa persona haya cometido un determinado hecho en determinadas condiciones. Ahora, ya para hablar de que una persona es culpable, que es un delincuente, ya tiene que alcanzarse un grado de certeza. Los tribunales de juicio se orientan a la búsqueda de lo que se llama la verdad objetiva, que no quiero ponerme demasiado técnico ni filosófico en esto, pero hay una diferencia entre la verdad real y la verdad objetiva. La verdad real es algo que no necesariamente se va a llegar a conocer
digamos que no se va a llegar a conocer. Entonces los tribunales, con objetividad y con imparcialidad, tienen que llegar a una reconstrucción de la verdad con un grado de certeza suficiente como para dar por ciertos determinados hechos. No sé si me enredé demasiado o ahí la pregunta. Agrego, perdón que meta la cuchara, la verdad que me gusta el tema. Agrego un antecedente que es terrible, pero es un antecedente donde aquí en el país de al lado, en Brasil, al querido Lula se lo condenó con la firme convicción, no con la certeza, no con pruebas, no con verosimilitud, como dijo acá el querido invitado, sino con la firme convicción. O sea, yo estoy convencido que vos sos culpable. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Leo. Sí, no, yo te quería preguntar, Lautaro, en función de esto que venís mencionando, ¿no? De que bueno, que hay un cierto manoseo de un lado o del otro, ¿no? De la justicia. ¿Qué opinión como profesional del derecho, ¿no? te tiene esta que ya no se aplica más, ¿no? Porque la propia Corte la derogó, curiosamente cuando Macri dejó el gobierno, la doctrina Irurson, ¿no? Esto hablar del poder residual que pueda llegar a tener un funcionario, ¿no? Y que esto ameritaba directamente una prisión preventiva, ¿no? Antes de cualquier cosa, ¿no? Y no importa si eras inocente, si había pruebas para culparte, para enjuiciarte o lo que sea, primero vas en cana y después vemos, ¿no? Vemos qué pasa en el proceso, que bueno, que es lo que viene pasando, ¿no? Con muchos dirigentes, ¿no? Solamente mencionando Milagro Sala, de ahí en adelante ha pasado Vudú, Devido, un montón de dirigentes que bueno, se los condenó en algún momento y que después se ocupó la doctrina Irursun como para sostenerlos en la prisión, para evitar, ¿no? ese poder residual. Sí, a ver, eso calculo que cualquier persona puede entender que es un disparate jurídico, que no tiene ningún tipo de fundamento, que es contrario a la Constitución Nacional y a todos los tratados de derecho internacional que suscribió la Argentina y que son derecho positivo y vigente. Entonces, pasándolo en una fórmula muy sencilla, hay una doctrina, una cierta forma de proceder de ciertos tribunales que van directamente en contra de la Constitución Argentina y de todos los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país. Así de sencillo. ¿Y crees que con una reforma judicial alcanza? O sea, mañana el presidente, el ministro de Justicia presenta un proyecto de reforma a la justicia. ¿Alcanza para evitar estos tejes y manejes medio turbios de la justicia o no alcanza ya? Depende de la profundidad de la reforma que se realice. Yo he sido partidario siempre de la democratización de la justicia. Hay muchísimos argumentos que se levantan en contra de que sea el propio pueblo el que elija a los magistrados, pero a ver, creo que nadie desconoce que hay otros mecanismos de poder por los cuales ya todo el pueblo conoce que no son necesariamente las personas ni más capacitadas, ni con mayor formación, ni con mayores virtudes las que acceden al Poder Judicial, sobre todo entendiendo de que es la cúspide del empleo público en términos de remuneración, en términos de beneficios y de protecciones, ¿no? Por alguna razón nunca quisieron dar a conocer los jueces de la Corte de Justicia de Salta cuáles son sus ingresos, ¿no? Que me parece absurdo de que todo el tiempo se esté hablando en realidad, que me parece perfecto que sea absolutamente público cuánto cobra un funcionario, un exfuncionario, en conceptos de pensiones y todo lo demás, pero no sabemos los argentinos, no sabemos los salteños en realidad cuál es el sueldo de los jueces de la Corte. De saberlo se explicarían muchas cuestiones también. Entonces, a ver, desde ciertas tramas hereditarias hasta ciertas tramas vinculadas a los tiempos políticos, se van construyendo los cuerpos de magistrados. Lamentablemente es así. Por eso yo soy partidario de una reforma judicial, soy partidario de la democratización de la justicia. Ahora tengo un montón de colegas y gente que conoce muchísimo que está en contra
y que seguramente saldrían a matarme por esta opinión, pero bueno, creo que tenemos la libertad de manifestarlo. Por supuesto. Sí. Lautaro, ¿y cómo sigue esto? Porque, como decía José María, ahora a fin de año se supone que va a estar ya el fallo, ya en función de lo que ha pedido Luciani, ¿no? Estos 12 años de prisión, más la inhabilitación. Y tengo entendido que la instancia que sigue a eso es ir a casación, donde está Borinsky, Horno y todos los jueces que estuvieron y que ya está comprobado que estuvieron jugando al pádel con Macri en Olivo, en Los Abrojos y en todo esto. Y después de ahí viene la Corte Suprema, donde ya se han expresado públicamente, inclusive los jueces hablando de este caso, ¿no? Y entiendo que ninguno va a querer decir, ni en la casación, ni en la corte, van a decir, no, yo mirá, ya opiné, ya no voy a ser imparcial en esto, me voy a excusar del caso. ¿Cómo termina esto? Corte Interamericana. Bueno, yo creo que en la pregunta te iba respondiendo de alguna forma. Yo honestamente creo que no debiera llegarse a ningún tipo de condena en este juicio. Yo honestamente pienso que lo que se requería de todo este proceso es justamente lo que se está produciendo en estos días, ¿no? La espectacularidad de los embates contra la figura de la vicepresidenta, básicamente exponer públicamente, debilitar políticamente. No sé si soy demasiado optimista, ingenuo, yo creo que va a terminar todo al menos en una absolución. No creo que se llegue a la proscripción que implicaría esta inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero, como te digo, es mi lectura, no sé si marcada de expectativa o lo que sea, pero no creo yo que pase a una instancia mayor, o al menos que haya una condena y que sea la condena a la que haya que recurrir. Honestamente no creo que eso pase. Yo imagino, anticipo una absolución que desde el lado del Ministerio Público va a ser recurrido, sí, estaremos luego años entre casación y corte, claro. Pero no me imagino un escenario como el de Brasil, si esa es la pregunta concretamente. Sí, no, iba por ahí, digamos, porque sabemos que los plazos que maneja tanto casación como la Corte Suprema de Justicia de la Nación vienen siendo tiempos políticos últimamente, ¿no? O sea, descongelar o sacar del freezer alguna causa que afecte políticamente al kirchnerismo o al Frente de Todos como para generar el golpe mediático. Entonces, da toda la expectativa queda puesta en torno a esto, ¿no? En torno a que, bueno, va a salir el fallo ahora, a fin de año, y el año que viene, cuando se estén discutiendo candidaturas, iba a salir algún otro fallo, o de casación, o de la Corte, para, bueno, cortar un poco las expectativas, ¿no? Y sobre todo ese impacto mediático, como comunicador que sos, también lo manejás el término, ¿no? De que, bueno, se ocupan las tapas los últimos años para ir viendo cómo suben o bajan las encuestas. Uh-huh. Claro, yo hago una lectura muy similar. Me parece que ese es el objetivo, y me parece que desde el lado desde el Frente de Todos, específicamente o personalmente desde el lado de la vicepresidenta, hay como una cierta habilidad para tomar este tipo de movimientos mediáticos y utilizarlos para dar una contraofensiva. Creo que las expresiones públicas de Cristina Fernández en los últimos días dan cuenta de una cuestión que yo describiría como habilidad política, en realidad, ¿no? Yo, no para blanquear una postura política al respecto, me parece un papelón judicial todo este proceso, por eso te digo que no creo que llegue a ningún lado, y me parece que tiene esta funcionalidad, ¿no? de poder permitir todo tipo de ataques mediáticos y de agitar la opinión pública en contra. Pero también pienso que por otro lado al gobierno le ha sido muy útil toda la discusión pública en los días anteriores. A ver, estamos hablando de esto y no estamos hablando de recortes sí. En obras públicas, en educación y en salud, medidas por las cuales la propia vicepresidenta
apuntaba con munición gruesa al ex ministro Guzmán. Sí. En realidad por mucho menos se atacó muchísimo al anterior Ministerio de Economía. Entonces me parece que toda esta exposición y toda la discusión pública, si bien es originada desde un sector, me parece que el otro sector está empleando también, aprovechando, digamos, toda la discusión para llevar a cabo una serie de medidas impopulares, ¿no? Los recortes que hablábamos, los acuerdos con el campo y vaya a saber qué otras cuestiones, pero en definitiva ser buenos alumnos ante el FMI. Sí, yo lamento no estar de acuerdo. Estamos de acuerdo en no estar de acuerdo. Pero te hago una pregunta con un planteo. Sí. Casación confirma una condena de 12 años. La Corte confirma la misma condena, o sea, confirma la decisión de casación. Va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte dice, no, está todo mal, tienen que revisar todo. ¿Qué chances hay que se haga algo con eso? Diga, sí, todo bien con tu opinión, Corte, dicho en criollo, pero nosotros hacemos lo que queremos, somos soberanos, así que, nada, LTA. Bueno, ese escenario, no en una causa tan pública, pero ya de alguna manera ocurre esto, ya ha ocurrido con Argentina, ha ocurrido con la provincia de Salta concretamente, que la Corte Interamericana ha ordenado, ha instado en todo caso al Estado provincial a que dé un determinado cumplimiento y el Estado persiste en su inejecución, digamos. Yo la verdad que no me imagino que estemos ante este escenario en una cuestión vinculada a una causa penal concreta. No sé, no me quiero imaginar cuáles serían las consecuencias políticas y sociales de llegar incluso a casación, ¿no? Porque estamos hablando de condenas que implican que son de cumplimiento efectivo, estamos hablando de prisión. En el medio, suponer toda esta etapa recursiva con la principal referente política que tiene el país en prisión, no, es un escenario de demasiada convulsión, la verdad. No me quisiera imaginar todo lo que pasaría a nivel social, a nivel político, mientras se desarrolla toda esta estructura judicial. La verdad que no me lo imagino. Estamos todos acá callados, haciendo fuerza para que tengas razón vos y no yo. No, José, yo Ojalá. Mira, cruzo los dedos, me imagino que algo de racionalidad tiene que haber. No sé si desde el otro lado les conviene manejar un escenario de ingobernabilidad absoluta que implicaría toda esta situación, toda la agresión política que representaría eso. Está bien, habría una condena para una persona específica, pero es en términos concretos una agresión política frente a un sector enorme de la población que entiende que este proceso no debiera estar ocurriendo o no debiera estar ocurriendo de la manera en que ocurre. Así es. Nada, la verdad muy fructífera la charla, te agradecemos muchísimo el tiempo, siempre un placer. En alguna otra ocasión esperamos invitarte para hablar de otra faceta muy interesante que tenés, que es la producción audiovisual. Buenísimo, no sé si Leo quiere decir algo. No, la verdad que muy bueno, Lautaro, gracias por el tiempo, como decía José María. Hacía falta una voz autorizada en la temática, digamos, con conocimiento jurídico, porque bueno, nosotros podíamos haber leído, haber hecho nuestra interpretación, pero la verdad que hacía falta alguna voz autorizada para hablar del tema. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y a disposición de lo que necesiten. Un abrazo, Lautaro. Gracias. FM La Patriada Salta. Estamos donde estás.